Sí, bueno, pues no entendemos que de repente nuestra compañera tiene mucho trabajo y poco tiempo. ay, Pues muchas gracias, Jessica, por tiempo, por estar acá. Y sí, creo que sí nos apoyan a que empiecen a grabar para que quede la evidencia. Y pues nada, simplemente queremos agradecerte el que estés acá apoyándonos con toda la experiencia y el conocimiento que tienes. Y pues bueno, Jessica pues es asesora jurídica y fundadora de Red de Juventudes Trans México y muy activa siempre, con mucho trabajo y la verdad por ahí siguiendo la lucha trans. ¿Cómo has estado, Jessy? bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad espero que estén muy bien en estos tiempos de contingencia. Ciro, siempre admiro tu lucha, qué bueno verte por acá. Zach, pues gracias por invitarme a ti y a toda la organización que admiro mucho su trabajo que hacen en Guadalajara y a todas las personas que se conectan, pues muchísimas gracias también por dedicar este tiempo para pues informarnos un poco más sobre el derecho a la identidad de las personas trans. Sí, de hecho, justo lo que platicábamos cuando nos pusimos de acuerdo para esta charla, eh, pues las personas trans tenemos todos los derechos, ¿no? O sea, todos los derechos. Sin embargo, todavía en México, pues nos falta mucho por avanzar y todavía nos siguen violentando, discriminando y obstruyendo nuestros derechos, a pesar de que hay un montón de legislación, tanto nacional como internacional. Pero de repente sí como personas y a lo mejor que no estamos tan empapadas de qué onda con mis derechos y cómo los puedo exigir, cuáles son las herramientas que tengo, cómo puedo ser vinculantes. Y creo que todo eso pudiera ayudarnos para tener herramientas y pues exigir nuestros derechos a la salud, a la educación, al trabajo, acceso a la justicia y me puedo aventar toda una lista, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que las personas pues lo conozcamos, sepamos y qué hacemos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Permítanme un momento. Igual si alguien va teniendo alguna dudita o algo, lo puede ir posteando en el chat y ya en cuanto esté la oportunidad, pues se lo podemos hacer saber a la compañera para que nos conteste esas dudas. Así que aprovechen este tiempo. Muy bien. Ok, vamos a hablar, vamos a un poco a enunciar. Eh, voy a hablarlo todo, pero en ciertos momentos voy a compartir una presentación. Me parece que esta plataforma es... nada más le tengo que presentar ahora, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, derecho a la identidad de las personas trans. Ok. El derecho a la identidad, básicamente, quien dentro de de las 32 entidades federativas, recordemos que nuestro país tiene 32 entidades federativas, las cuales tienen su propia jurisdicción. Esta jurisdicción quiere decir que en su propio territorio, en su propia población, tienen su forma de gobierno y de organizarse a partir de su poder legislativo, su poder ejecutivo y su poder judicial, locales y aparte los poderes federales. Estas 32 entidades están regidas por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por lo cual habrá que ir como teniendo en cuenta la jerarquía que de pronto hay que tomar para cuando estemos hablando o acudiendo a ciertas instancias cuando hablemos del tema del derecho a la identidad. Ok. Dentro de cada entidad federativa existe un registro civil. El registro civil
hay que entenderlo como una institución dedicada a tener un catálogo de personas donde se resguardan las identidades vía el reconocimiento de un acta de nacimiento de las personas, se resguarda el estado civil de las personas, además de actas de defunción, y también se hace un registro de cuál es el expediente que una persona tiene. Se presentan también que las personas pueden, si tienen el nombre se puede cambiar de acuerdo a cada legislación. Esto es importante. Habrá que revisar en nuestros estados cuál es la legislación que permite el cambio de nombre. El cambio de nombre no solamente es el de las personas de identidades no normativas. Ojo con este concepto. El concepto que para que nuestra vivencia como personas trans se traduzca a un lenguaje de derechos humanos o en clave de derechos humanos, así decimos dentro del argot jurídico, para que una vivencia se traduzca en clave de derechos humanos, esta vivencia tiene que ser entendida para el Estado. A el Estado no le vamos necesariamente a decir que escriba específicamente reconocimiento de identidad de las personas trans, ¿no? Sino que va a ser reconocimiento de la identidad de género. Esa es la clave que se utiliza para el lenguaje con el Estado a partir de los estándares internacionales y a partir de que nuestro país, al ser una entidad federativa, acordándonos de este panorama que de las leyes sobre las cuales nos regimos, la Constitución desde el 2011, de hecho hoy es un día muy particular porque a partir del 2011 se elevan a rango constitucional los estándares internacionales y un día como hoy, del 2011, se realizó y entró en vigor esa reforma, por lo cual este lenguaje va a ser la clave y va a poder argumentar cuáles son las obligaciones de los estados conforme a aquellos tratados internacionales que han firmado, convenciones y sobre todo las opiniones consultivas que se han hecho, como la opinión consultiva que tenemos en relación a la identidad de género y el matrimonio igualitario, solicitada por el Estado de Costa Rica. Ok, entonces, vamos a ir por partes. Cada entidad federativa, como les decía, tiene su propio registro civil. Este registro civil se rige bajo la normativa de un reglamento interno, se rige bajo la construcción de una ley local, se rige bajo la lógica de una ley federal y de la Constitución. El registro civil tiene la particularidad de que presta un servicio público y deja constancia de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas físicas, así como de otras situaciones. Las personas trans, como les decía, no somos aquellas que únicamente cambian su nombre. El nombre se puede cambiar y eso es lo que les encargaba monitorear por cuestiones de tener una persona homóloga, es decir, si yo me llamo María Pérez y hay otra María Pérez dentro de la ciudad, dentro del mismo distrito, por ejemplo, electoral, pues puedo tener yo a veces problemas porque la misma María Pérez me está ocasionando que sus obligaciones me las estén dando a mí. Bueno, pues hay que monitorear, por ejemplo, los cambios que se pueden hacer de nombre. Hay a veces por cuestiones de tener una persona que tiene el mismo nombre, se puede hacer por un error ortográfico, o en este caso hay que solicitarles a nuestros estados que se permita el cambio de nombre
particularmente en técnica jurídica, que sería reconocimiento de la identidad de género. El artículo 135 de la Ciudad de México fue reformado por primera vez en 2008 y decía reasignación para la concordancia sexogenérica. El antecedente que tenemos es que jugaba un papel central el enfoque patologizador. ¿Qué quiere decir eso? En 2008, personas de sociedad civil, académicos, académicas, en sintonía con instituciones, se organizaron para reformar el Código Civil de la Ciudad de México y que entrara en vigor en 2008. Este esfuerzo, lamentablemente, se vio coartado por las distintas situaciones que suceden dentro de nuestra comunidad y dentro de las perspectivas que conceptualizan a las personas trans. ¿Qué cuestiones conceptualizan a las personas trans? Pues antes de un cambio de identidad o antes de una modificación al Código Civil, las personas que suelen referirse a las personas trans lo hacen desde el enfoque patologizador, es decir, desde un enfoque donde solamente se acredita la identidad de una persona a partir de un diagnóstico médico que es emitido por una autoridad médica, ya sea un psiquiatra, ya sea un psicólogo o un sexólogo. Eso pasó en 2008. Pasó que la primera reforma tuvo que incorporar una perspectiva patologizante, ya que se hacía vía judicial. Se hacía una vía judicial ante la autoridad judicial de lo familiar. ¿Esto qué consecuencias traía? Bueno, la estructura era la siguiente. El artículo 135 bis se reformó en 2008 con esta perspectiva, la cual solicitaba que fueras una persona que habitara dentro de la Ciudad de México, que fuera mayor de edad, que acreditara su identidad a través de peritajes psicológicos o psiquiátricos y o médicos, y sobre todo que compareciera ante un juez y presentara y desahogara las pruebas. Para el desahogo de pruebas, recordemos que solamente lo puede hacer un licenciado en Derecho en un juicio que esté postulando el caso. Esto quería decir que las personas tenían que verse obligadas a desahogar dichas pruebas a través de un abogado, el cual tenía un costo arbitrario, es decir, no tenía ninguna medida de cuál era lo justo. Y sobre todo, era lamentable porque no contextualizaban todos los enfoques que una persona trans necesita tener para que su contexto sea valorado dentro de sus particularidades. En ese momento, en 2008, esa fue la reforma que quedó. Y decía, levantamiento para una nueva acta para la concordancia sexogenérica. El lenguaje aquí es importante, porque aparte de los requisitos y aparte de tener como un eje el tema de acreditar a través de peritajes y que la autoridad judicial estuviera como autoridad que legitimara si la persona acreditaba o no su identidad y si se le otorgaba por parte del Estado esa acta a través de una sentencia, eso era lo peligroso de someter las vidas trans a un juicio, a un diagnóstico y sobre todo a altos costos dentro de un contexto, como lo sabemos, de violencias encrudecidas hacia nuestra comunidad. Estos contextos, obviamente,
solamente permitieron alrededor de 2008 a 2014 de solamente alrededor de 210 actas de nacimiento, es decir, 210 juicios aproximadamente, más o menos, que fueron exitosos. Eso no se traduce en que las personas trans tuvieran acceso a una identidad. Eso evidentemente no arrojaba que solamente hubiesen 210 personas trans que quisieran hacer el cambio de su acta. Frente a esto, hacia 2014 se propuso una nueva reforma al Código Civil de la Ciudad de México. Este Código Civil contemplaba otro lenguaje. Este lenguaje era importante porque a partir de que el lenguaje se instala e instalamos el lenguaje como a partir de los estándares internacionales, se comienza a hablar de identidad de género. La identidad de género, definida como la autopercepción de cada persona, la vivencia interna e individual, como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Les voy a compartir esta... ¿sí la ven? ¿Sí se ve? ¿No? Ok. Creo que me pide una ventana. ¿Ya se ve? Sí, sí. Ok. ¿De qué nos podemos apoyar? Nos podemos apoyar de esta... Nos podemos apoyar de los conceptos básicos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos comparte. Por ejemplo, actualmente tenemos que define la identidad de género como la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Quiénes tenemos identidad de género? Todas las personas. Esto obviamente a través de un consenso que a nivel regional se hace por el antecedente que tenemos en 2012 de la ley de Argentina. Sin embargo, la ley de Argentina tiene otro cambio y es nuestra base, pero Argentina no es un país federal. Entonces, al ser un país centralista, lo que pasa en Argentina es que una ley pues interviene dentro de todas sus provincias. Y en nuestro caso, una ley federal no tiene la misma fuerza que podría tener en un estado centralista. ¿Por qué? Porque México es como si tuviéramos 32 países diferentes en un solo país, por la autonomía y soberanía que tiene cada uno de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a cómo son los registros civiles dentro de cada estado. Tal vez que sí se podría hacer en México, homologar un procedimiento para reconocimiento u homologación de cada uno de los documentos. Eso sí podría hacerse. Eso sí podríamos hacer a nivel federal, pero a nivel cada entidad federativa, por su autonomía, tiene que forzosamente tener su propio trámite hacia el reconocimiento de la identidad. Ok. En el tema de ¿cuál es uno de los retos? A ver, aquí ya la dejamos ver. Ok. ¿Cuál es uno de los retos? Uno de los retos también es, bueno, dándole continuidad a la reforma, parte de lo que se hizo es que el 135 quedó de la siguiente manera. 135 bis, lo voy a leer a la letra.
pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género previa anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia las personas que quieran reconocimiento de su identidad de género. El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y autoridades correspondientes del registro civil del Distrito Federal, en ese entonces, ahora Ciudad de México, cumpliendo con todas las formalidades que exige el reglamento del registro civil. Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento para el reconocimiento de identidad de género. Los efectos de la nueva acta de nacimiento para la identidad realizados serán oponibles a terceros desde su levantamiento. Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad del proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y la expresión de la nueva acta no se modificarán ni extinguen con la nueva identidad. Es decir, los derechos y obligaciones continúan siendo iguales, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órganos y grados y los que se mantendrán inmodificables. Es decir, yo no dejo de tampoco ser hija de la madre que fue registrada en mi acta, no cambian no cambian nuestras obligaciones. ¿Y cuáles son los requisitos? La solicitud debidamente requisitada, la copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto que se haga la reserva correspondiente. La copia certificada, recordemos que es la que tiene el número, la hora y el dato de nuestro registro. Original y copia fotostática de su identificación oficial y comprobante de domicilio. El levantamiento se realizará en el juzgado central, lo cual por una circular que se giró ya no es así, se descentralizó por la carga del juzgado central. Y ahora generalmente lo hacen en el juzgado 8. Se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente. Si se hiciere un juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al juzgado en que se encuentra el acta de nacimiento. A quienes se giran oficios también lo dice. A Secretaría de Gobernación. Recordemos que Secretaría de Gobernación es una dependencia que tiene a su cargo el Registro Nacional de Población, RENAPO, por lo cual quien expide la clave única de registro de población, que es el CURP, ¿a quién más se les expide? Pues a Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional y al Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales procedentes. Ok, en teoría todo esto suena, perfecto. Creo que aquí me entenderán muchos y muchas, porque seguramente ya pasamos por el tema de la homologación, porque no hablan nada del resguardo, porque no hablan nada de cómo se encuentra. Aquí es donde vienen todas las dudas. Al no existir un común acuerdo dentro de los registros civiles de cómo este acto administrativo puede tener consecuencias en otras entidades federativas, porque nunca dice que tienes que vivir, en la Ciudad de México, puedes transitar dentro de la Ciudad de México. Entonces, el comprobante de domicilio, pues no necesariamente tiene que ser tu nombre. Entonces, ¿esto qué genera? Pues ha generado que si bien el nuevo procedimiento, contrario al otro, ¿cuáles son las dos características principales? Una, no tienes que hacerlo ante un juzgado. Eso es importante. Se desjudicializa, es decir, no tienes que acreditar, desahogar pruebas. ¿A través de qué? La otra característica general del tema de patologizante, de hacerlo a través de un médico, de contratar
a un perito para qué hacerlo. Eso es algo de lo cual ya trascendimos con esta nueva reforma que entró en vigor en 2015. Ok. Este tema es importante. ¿Por qué es importante? Porque generalmente, ¿cuáles fueron por ejemplo, quienes nos ven de otros estados, cuáles fueron los argumentos que dieron los diputados de la Asamblea de la Ciudad de México cuando se hizo el dictamen y cuando se hizo el proceso? Bueno, pues es que salieron todos los prejuicios, ¿no? A relucir. No, pues es que es un problema vamos a tener a personas que quieran burlar la ley, etcétera. Bueno, un argumento es que esto no debe de confundirse con cuestiones de seguridad pública y el tema de las obligaciones específicamente no se extienden, y sobre ello yo creo que hay que ser muy insistentes de que nuestras identidades no deben de ser criminalizadas, es decir, que un tema de seguridad pública no se debe de confundir. Igual cuando veamos o nos acerquemos al tema de baños, vamos a encontrar eso. Es que las personas trans, puede haber un hombre y no sé qué más. Bueno, una cosa es el derecho a vivir en un espacio libre de violencia, y la otra cosa es que el Estado tiene que generar las condiciones para que un tema de seguridad pública se pueda abordar sin criminalizar a las personas por su identidad de género. Así debe de ser. La otra cuestión, bueno, la otra cuestión es que frente a esto, 2014, pues bueno, se dio que cambia todo el tema del acta de nacimiento, fuera un trámite administrativo. Y bueno, frente a esto, tuvimos la necesidad de evidenciar que, bueno, el 23, ¿qué ha pasado a partir de eso? Bueno, el programa de universalización de la identidad civil en las Américas, el PUICA, que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en su Departamento de Gestión Pública, sacó un informe bastante importante en el cual se los recomiendo que le den seguimiento, porque compila cada una de las recomendaciones que hace al Estado mexicano, en particular por la solicitud que hace RENAPO. Y bueno, es un informe del mecanismo de cooperación interamericano para la gestión pública efectiva, solicitado por México, y tiene como título Reconocimiento Integral de la Identidad de Género. Ok, ¿qué es lo que enumera estos hallazgos que tuvo tras la visita in situ? Ok. El panorama de las personas trans es un panorama que lamentablemente todo el tiempo tenemos que acreditar por un sistema cisexista. Es decir, hay un sistema cisexista. Sigan a un filósofo que se llama Blas Radi, es un hombre trans argentino, que describe cisnormatividad y cisexismo como todo este sistema que coloca a las personas trans en desventaja por su identidad de género frente a las personas cisexuales o cisgénero. Estas lógicas cisexistas las podemos ver cuando las personas cisgénero no tienen que acreditar su identidad tiene certeza jurídica en todas las instituciones, no tienen que pasar por procesos por los cuales un diagnóstico acredite su identidad, y sobre eso es importante en el reconocimiento de la identidad tener una perspectiva de reparación hacia las personas trans, una perspectiva restaurativa. El Estado tiene que restaurar lo que debe a las personas trans frente a las personas bisexuales. Ese enfoque nos lo tenemos que llevar dentro de nuestras propuestas. ¿Por qué es importante? Porque el enfoque diferenciado es el que opera
cuando estamos frente a identidades que sí son válidas e identidades no válidas. Necesitamos ese enfoque diferenciado dentro de nuestros argumentos, dentro de la rendición de cuenta de las autoridades, para que nos muestren y nosotros guiarles que ese enfoque diferenciado es el que ha hecho históricamente las personas hacia identidades de género no normativas. Recordemos que la palabra trans es una identidad política. Una identidad política para que nos ayuda a organizarnos, a convocarnos, a generar identidad a partir de una característica dentro de cierto grupo y en particular en clave de derechos humanos vamos a encontrar documentos que dicen personas de identidades no normativas, reconocimiento que no es un reconocimiento que se hace a nivel de derechos humanos para dar cuenta de que nuestras identidades están frente a una normatividad que no permite el acceso a sus derechos, ¿ok? Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que hacen los hallazgos? Bueno, pues empieza a enumerar que todas las violencias son sistemáticas, desde la expulsación del hogar, desde el poco acceso a una educación integral sobre sexualidad, sobre identidad por parte de la Secretaría de Educación Pública, sobre los altos crímenes de odio, donde México ocupa los primeros lugares a nivel América Latina. Empieza a enumerar la violencia extrema de cómo los asesinatos, pues, lamentablemente han cobrado la vida de nuestras compañeras y sobre todo las situaciones donde hay esta afectación social, la imposibilidad para acceder a empleos, la falta de atención médica y sobre todo la necesidad que tiene la población de recurrir a veces incluso a prácticas clandestinas sobre su identidad, que antes de verse desde un estigma, se deben de abordar desde la prevención y la reducción de daños. Entonces, todo esto, ¿por qué tiene que ver con la identidad? Bueno, pues porque para ejercer, vivir, habitar, experimentar la identidad que va con un derecho rector, que es el libre desarrollo de la personalidad, donde México, donde se sostiene, deben de existir las condiciones mínimas para habitar nuestra identidad. Entonces no podemos tomar a la identidad como algo aislado. La identidad es un metaderecho. ¿Qué significa un metaderecho? Que es un derecho que es rector dentro del ejercicio de la dignidad humana de una persona y que ese derecho está interdependiente con al menos otros 5 derechos, 4 derechos. Entonces, al ser un metaderecho, tiene un principio rector de importancia. Muchas veces el derecho a la identidad solamente es acceder a un acta y eso no es así. Es tener las condiciones para habitar tu identidad, para se reconozcan tu identidad en todas las instituciones y para encontrar métodos eficaces y protocolos de actuación para personas servidoras públicas. Ok, estos hallazgos, que son importantísimos, se empalman con las estadísticas que en 2008 vamos a tener en la encuesta ENDOSIG. ¿Cuál es la encuesta ENDOSIG? La encuesta ENDOSIG es la encuesta sobre orientación sexual e identidad de género y la discriminación. Ok, esta encuesta ENDOSIG nos dice que hizo una metodología para recabar la información a nivel nacional sobre las personas LGBTI o de orientaciones sexuales e identidades no normativas. Y los resultados pues son alarmantes, ¿no? Como que las personas trans son las que más manifestamos que existe una negación de derechos constante, donde las personas de orientaciones sexuales no normativas, como personas gays, lesbianas, bisexuales, expresaron que evitaron tener manifestaciones de afectos en público por medio al hostigamiento y nos da un número pues bastante alto que 3 de cada 4 lo manifestaron.
También nos dice esta encuesta que uno de los espacios donde hay más discriminación son los espacios laborales o los espacios públicos por el tema de los baños hacia personas trans. Y también nos dice algo muy alarmante, que los compañeros trans manifestaron dentro de toda la encuesta tener ideas suicidas o pensamientos conducidos al suicidio por el tema de discriminación. Estos datos, claro que son importantes, porque cuando estemos haciendo un diálogo con el Estado, esta encuesta, repito, ENDOCIG, encuesta sobre discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género, nos van a dar elementos para hablar del enfoque diferenciado que hay que pedirle a los servidores públicos que tengan cuando se trate de operar de forma particular en casos donde intervienen personas con identidades no normativas. ¿Cuáles son las instituciones del registro civil que reconocen la identidad de género? Bueno, pues actualmente a partir de, teniendo el antecedente de la Ciudad de México, pues se las voy a enumerar. Ciudad de México, solo 9 de las 32 entidades federativas mexicanas contempla dentro de sus marcos normativos el reconocimiento de la identidad de género por medio del procedimiento formal y materialmente administrativo. La Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. El caso de San Luis Potosí es muy particular porque la incorporó a partir de una reforma al reglamento de la ley del registro civil por medio de una por medio de un decreto que se tuvo dentro del registro civil y una circular que se tuvo dentro de la institución para modificar el reglamento y permitiera el reconocimiento. Estados como Chihuahua y Nuevo León y el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, aún están en ausencia de legislación, pero permiten el reconocimiento de la identidad mediante procedimientos materialmente administrativos, pero que son mixtos o que tienen no tienen una reforma dentro de su código civil. Y pues sería importante que más adelante un poco Zach nos comparta sobre los casos que han tenido en tema de Puerto Vallarta y lo que sucede por allá. Yo creo que es mejor tenerlo de primera mano. Y bueno, ¿qué ha pasado en nuestra Suprema Corte de Justicia? Hay 3 sentencias que me gustaría que pudiéramos un poco tener en cuenta, porque a partir de estas sentencias, la primera fue, seguramente aquí no puedo enredar mucho con muchos términos jurídicos, pero lo voy a explicar en términos muy generales, que es la 3/2008, que fue a través de la Facultad de Atracción y que tuvo que ver también que fue la primera sentencia relacionada al tema de reconocimiento de identidad de género, donde se le solicita a la Corte que la rectificación del acta reconozca y se le ordena al director del registro civil que reconozca y que haga la rectificación del acta de nacimiento de una persona intersex y que se haga un juicio y se levante una nueva acta atendiendo al derecho de privacidad de la persona y que, bueno, pues ante esto, que desglose que no hay una afectación a terceros, es decir, que que el hecho de que cambie yo mi acta no va a afectar a los intereses de otras personas o de la nación y que, bueno, pues no está prohibido y que como no está prohibido, pueda argumentar dentro de la sentencia este máximo tribunal que, bueno, lo permita y lo ordene.
Y bueno, entre eso, también hace un primer ejercicio en 2008, recordemos que todavía no era 2011, donde estaba la reforma importante, recordemos 2011, fecha importante por la reforma constitucional del artículo primero, entre otros artículos, donde pues eleva a rango constitucional los estándares internacionales que no contravengan a la Constitución. Y posteriormente, bueno, hacia 2017 tuvimos otro amparo, que es un amparo en revisión, que hay un abogado que es Víctor Bonilla, que fue quien lo postuló a través de una clínica jurídica en el estado de Veracruz, donde la ministra ponente fue la ministra Norma Lucía Piña, quien, pues bueno, este amparo fue importante porque fue el primer criterio de la Corte que incluyó los estándares de la opinión consultiva 2417 sobre identidad de género. En términos muy generales, la opinión consultiva a solicitud del Estado de Costa Rica hace en ella, pues, ¿qué se reconoce? La identidad de género como un derecho autónomo, argumenta no solamente el derecho de las personas de identidades no normativas a cambiar el nombre y a rectificar los derechos de la identidad, sino que también integra una parte sobre la protección convencional de las parejas del mismo género y la garantía de figuras como el matrimonio sin importar la orientación sexual. Frente a esto, la opinión consultiva genera estándares y genera una forma de enunciar cuáles son las, como los requisitos que debe de tener el reconocimiento de la identidad de género, como qué principios debe de respetar, ¿no? Y sobre eso habla sobre, pues, que los estados deben de reconocer, regular y establecer procedimientos de rectificación de registros de acuerdo a la Convención Americana, en el cual deben de estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante. Consulten la opinión consultiva 2417. Es enorme porque es un, es un documento de como 300 páginas, pero te los voy a resumir en parte de la identidad de género. Es que solamente debe de existir debe estar basado únicamente en el consentimiento libre e informado. No deben de existir requisitos irrazonables o patologizantes como certificaciones médicas o psicológicas o informes policiales. Deben de ser confidenciales, esto respetando el principio de privacidad y el derecho de que todas las personas deben tener sus datos protegidos. También deben de ser rápidos y de bajo costo y no deben de exigir acreditación de operaciones quirúrgicas, que además deben de estar en disposición de niños y adultos, o bueno, de infancias y personas adultas, y que deben de definir mecanismos destinados a cumplir con estos fines y que no sea engorroso, como por ejemplo el caso de México, donde el tema de la homologación es un tema que causa que las personas trans deserten del cambio de identidad. Esto también lo retoma Almas Cautivas en su informe sobre la situación de personas trans. También echen un ojo. Habla específicamente de un apartado de homologación, que por aquí lo tengo, que me parece que lo deberíamos de estar también citando constantemente. Y bueno, yeah. Porque, ¿qué dice? Ay, sí, me paso del tiempo, me dices, Zach. ¿Qué es lo que dice el tema de la homologación? Bueno,
Pues el tema de la homologación en su informe que hizo Almas Cautivas, donde compañeros como Zach participaron, y me parece súper importante lo que las compañeras hicieron, pues hablan de que en su encuesta el tema de la homologación, se los voy a citar. La limitación del reconocimiento de la identidad se acrecienta cuando la homologación de documentos, sean certificados escolares, seguridad social, clave única de registro de población, pasaporte, comprobantes de antigüedad laboral, créditos de vivienda, no se logra a cabalidad, puesto que un 32% lo ha conseguido completamente frente a un 53% de las personas entrevistadas que lo ha hecho de manera incompleta y frente a 14.4% que no ha podido hacer ningún tipo de movimiento al respecto porque no resguardaron su acta y porque la falta de homologación también influye en las consecuencias desfavorables para personas trans, como la falta de reconocimiento de estudios, que lo tuvo el 60%, y la imposibilidad de acceder a la seguridad social, la pérdida de derechos de antigüedad laboral, la carencia de reconocimiento legal del parentesco y la pérdida de patrimonio económico. Estos datos son importantes para llevar frente a los tomadores y tomadoras de decisiones, que no es una situación aislada y es una situación sistemática. Y frente a esto, la Corte, cuando subió este amparo, hizo todo un análisis a partir de esta opinión consultiva. Regresamos de nuevo a las opiniones de la Corte, donde a una persona en el estado de Veracruz se le ordenó al registro civil se hiciera el reconocimiento de la identidad de género a través de la solicitud de la rectificación de un acta de nacimiento. Rectificación cambia cuando decimos reconocimiento de identidad de género, pero a veces vamos a encontrar que todavía algunas leyes o normativas lo utilizan, pero que, bueno, ¿esto qué tiene? Recordemos que estamos todavía en el amparo en revisión 1317/2017. Ok, pues habla sobre sobre la opinión consultiva. Entonces, el cambio de nombre retoma y empieza a decir que la identidad de género autopercibida constituye un derecho protegido por la Convención Americana a través de las disposiciones, anótenme, que garantizan el libre desarrollo de la personalidad en el artículo 7, el derecho a la privacidad en el artículo 11, párrafo 2, el reconocimiento de la personalidad jurídica en el artículo 3 y el derecho al nombre en el artículo 18. Por lo que los estados están en obligación de reconocer, regular y establecer procedimientos adecuados para tales fines. Esta adecuación que hace la Corte, más bien este criterio que toma la Corte para esta sentencia, ordena la Corte, a letra lo voy a leer, a fin de verificar si en el caso del procedimiento previsto en la legislación de Veracruz y que ha de aplicar el encargado del registro civil de Manilo Fabio Altamirano Veracruz cumple con los 5 requisitos, conviene destacar brevemente las razones por las cuales la satisfacción de estos aspectos resulta relevante en cualquier procedimiento. Entonces, empieza a hablar de que, claro, se debe de tomar en cuenta, ordena al registro civil, ordenar que se tome en cuenta la identidad autopercibida, se haga un levantamiento, un reconocimiento de una nueva acta donde no incorpore estos requisitos sobrevalorados, pues, y que pueda ser proporcional a, pues, todo lo que dice la opinión consultiva 2417. Todas estas formas en las cuales también lo retoma la contradicción de tesis, tenemos otro argumento, que es la contradicción de tesis 346/2019, que fue a partir de que tenemos el amparo en revisión que acabo de decir y otro amparo en revisión, el 146/2017, donde en términos muy generales se
denunció y pues que había una contradicción de tesis, es decir, que había dos criterios de una misma situación que se contradicen y que dicen dos cosas completamente distintas, y los criterios tienen un problema jurídico que consiste en determinar si es constitucional tramitar la vía judicial, la rectificación de acta de nacimiento, o no. Y pues bueno, es una denuncia legítima. Entonces lo que hace, bueno, pues es que comienza a desglosar por qué los artículos impugnados a partir de una de las sentencias obligan a la persona a tramitar un procedimiento jurisdiccional para la rectificación del acta de nacimiento, de adecuación al nombre y género, de su autopercepción, y pues bueno, tiene y argumenta que bueno, la contradicción es que mientras un criterio dice apostemos por el trámite administrativo, otro dice no, tiene que ser jurisdiccional, ¿no? Y entonces empieza a decir, bueno, ¿por qué es jurisdiccional? Y cómo esto que lo hace jurisdiccional limita el acceso a la justicia y coloca barreras para realizar el trámite con facilidad, con cargas mayores que la mera manifestación de la voluntad. Afortunadamente tenemos una corte que se pronunció a favor del trámite administrativo para no hacerlo más largo, y que, bueno, pues pueden consultar también la contradicción de tesis para argumentar esta situación. Estos son como los documentos que yo refiero dentro de esta ponencia, dentro de esta participación, para continuar luchando por el reconocimiento de la identidad de género. Pienso que es importante sentar las bases y atraer todos estos documentos donde pongamos a través de mecanismos que garanticen el tema de identidad a partir de la opinión consultiva 2417, opinión consultiva 24/17. Podamos, bueno, exigir a los operadores jurídicos el reconocimiento pleno de nuestra identidad, así como hacer incidencia dentro de nuestros congresos locales. Lamentablemente, ¿cuáles son las barreras? Pues sí, hay como población trans, es necesario exigir incluso dentro del mismo movimiento LGBTI que el enfoque diferenciado sea tomado en cuenta, porque hay un sistema así sexista que sigue condicionando nuestras vidas, y que esto se incrementa o encrudece si eres una persona trans que vive con alguna discapacidad, si eres una persona trans que habita una condición o situación o experiencia étnica, si eres una persona indígena, si tienes una expresión incluso no binaria. Y pues bueno, también si tienes o refieres pues toda esta situación en la cual las interseccionalidades son importantes. Lamentablemente creo que el sistema cisexista es el que también no ha permitido que podamos fortalecer nuestras herramientas de lucha para que se nos garantice nuestro derecho a la identidad. Generalmente son personas cisgénero ejerciendo un cisexismo porque toman nuestras vidas como según sus intereses les parezcan. Y yo creo que es importante que el movimiento trans, que las personas que nos están viendo, tengamos perspectivas interseccionales para evidenciar la endodiscriminación, para fortalecernos y sobre todo para apostar por procesos de justicia restaurativa, no necesariamente punitiva, para evidenciar que los procesos y las herramientas están, lo importante es hacerlos operar, generar mecanismos de transparencia de cómo se operan,
ustedes pregúntenle a sus legisladores, legisladoras en sus congresos locales, cuál ha sido a través de los procesos de transparencia, cuál ha sido su seguimiento que le han dado para las personas de identidades no normativas, según la opinión consultiva 2417, que han hecho para frenar las violencias que se viven según los diagnósticos que acabo de decir, como el de almas cautivas, como el de la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género. Bombardémosle de toda esta situación que estamos viviendo y que lamentablemente en el confinamiento y en el COVID nos han hecho pensar que nuestra identidad pasa en segundo plano, cuando eso no es cierto, y cuando dentro de las recomendaciones y avisos que emanan a partir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente hace un hincapié de que los estados deben de tomar acciones para evitar que se encrudezcan las violencias hacia personas LGBTI, sino hacia mujeres trabajadoras sexuales o personas trabajadoras sexuales, y en particular que los procedimientos de identidad deben de ser prioritarios y no deben de ser procedimientos considerados como secundarios o no esenciales, cuando sí lo son, porque nuestras vidas, como lo decía, son un eje y un metaderecho. Frente a esto, las recomendaciones que tenemos, claro que los marcos jurídicos son 23 las entidades federativas que aún nos falta para el reconocimiento de la identidad de género, y pues nos orillan a las personas trans estos estados a recurrir a un tema de desplazamiento incluso forzado que poco se ha documentado y que es necesario que conformemos un bloque para construir y hacernos saber que este desplazamiento forzado que nos hacen hacer de forma interna dentro de nuestro país es consecuencia de la el nulo reconocimiento de nuestros derechos. También es importante tener cambios donde no solamente existan, sino que se rinda cuentas de cuáles son los estados que no han hecho el resguardo de las actas. Y frente a eso necesitamos apelar al artículo 8 constitucional para que nuestro derecho de petición se nos informe, o las plataformas de transparencia. A partir de ello, generar mecanismos que nos permitan actuar vía jurisdiccional o entablar procesos administrativos frente a estos pues lamentables hallazgos. Es preocupante que en el país nos dicen este hallazgo de este informe solicitado por México, que es preocupante que en el país existan 2,477 personas que no han podido resguardar su acta de nacimiento primigenia respecto a las 2,884 que lo han tramitado. Es decir, más del 85% no ha podido acceder a que su acta primigenia sea resguardada. Y esto es un tema interinstitucional dentro de los registros civiles, que también interviene dentro de Secretaría de Gobernación para que fortalezca un procedimiento de homologación, y necesitamos tenerlo. También el tema de la homologación y justo los documentos, tenemos que se enfrentan trabas para la actualización de datos ante instituciones de carácter privado, como instituciones bancarias, de crédito, fuentes de trabajo, instituciones educativas. Necesitamos que los retos sean también no solamente en el acta, sino en la homologación y sobre todo dándole seguimiento. Necesitamos pensar un movimiento trans con simultaneidades dentro de las instituciones, y un movimiento trans crítico, un movimiento trans que también incorpore cada una de las voces con sus especificidades y sus particularidades. Además, dentro de las recomendaciones es que los procedimientos deben de estar
acompañados en la homologación, es decir, que nada le impide al registro civil acompañarnos en nuestra homologación. Permítanme, voy a prender la luz. Ya. También, que aparte, bueno, este seguimiento dentro de las recomendaciones es que se generen protocolos de actuación para los servidores, servidoras públicas que vayan a cambiar el acta de nacimiento, porque recordemos que pues las administraciones cambian y que también se haga manuales de procedimientos para que puedan ejercerse administración tras administración y protocolos que, como ya lo decía, puedan adoptar medidas para garantizar el reconocimiento de la identidad de personas trans. Además, necesitamos estadísticas a partir de este enfoque diferenciado y que se desarrollen estudios de impacto en la adopción de las reformas, es decir, que se mida cuáles son las consecuencias que tiene una persona al no reconocimiento de su identidad. Estas son cosas que simultáneamente tienen que hacerse, que no solamente necesitamos a personas trans preparadas, formadas dentro de cada una de sus circunstancias. Sabemos que hay personas trans que podemos de alguna u otra forma tener acceso a todo todo el argot jurídico, pero necesitamos que nos sumemos. Desde Red de Juventudes Trans México tenemos una plataforma que se llama IdentiTrans. Si tienen una duda sobre estos trámites o homologación, por favor, escríbanos a IdentiTrans. También próximamente sacaremos un programa de formación para personas defensoras de derechos humanos, particularmente llamado Campamento Trans, que ya lo hicimos en Puebla en 2017, pero que nos va a ayudar a fortalecer cada uno de los requerimientos. Seguimos trabajando para fortalecer a la comunidad como con estas charlas y seguimos trabajando para generar mejores condiciones dentro de lo institucional, pero también dentro de lo pedagógico con Lía García, seguir generando diálogos disruptivos y sobre todo seguir teniendo interlocución. Me parece que el trabajo que hace Impulso Trans, que hace particularmente Zach, que es un abogado que yo admiro mucho y que me invitó a esta charla, pues es importante y que podamos dentro del movimiento trans fortalecernos hacia lo que les decía, para socializar toda esta información y para generar medidas restaurativas en sintonía con el Estado hacia nuestras identidades y nuestras vidas. Necesitamos que el Estado nos devuelva la certeza de habitar el mundo. Necesitamos que nos devuelvan lo que nos arrebataron. Y aunque sé que los temas de acceso a la justicia no solamente acaban en las instituciones, necesitamos construir nuestras propias formas de justicia entre nosotras y nosotros. Les invito a esto y por este momento pues abro a un diálogo y agradezco la invitación. Muchas gracias. Híjole, pues muchas gracias por toda la información. Créeme que aprendí cosas nuevas. Y creo que sí es muy importante lo que comentas, el fortalecimiento e incluso que la misma población nos sumemos a la exigencia de... No se oye. Hechos. ¿No se oye? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Sí creo importante el fortalecimiento y la capacitación que debemos de tener en estos temas, ya que como bien nos lo comentaron, hay muchísima legislación. Sin embargo, la verdad es que si desde este lado no empujamos, al Estado no le interesa, ¿no? Eso ya nos lo ha demostrado muchas veces y sí necesitamos estar empujando los temas. De repente sí es complicado. Cuando estamos aquí en Guadalajara, pues queda en corto y podemos acompañar a las personas y hacer algunas gestiones, pero cuando están en otros estados, de repente se pueden sentir solas, solos, soles, y a veces es complicado. Y yo sé que de verdad no necesitan aventarse toda una carrera en derecho. Créanme que con leer la legislación existente y conocer un poco,
pueden lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, importantísimo que nos sumemos a estos temas. Ahorita, bueno, ya nos comentabas sobre todo lo que implica el derecho a la identidad en el caso de las personas que ya hemos hecho un cambio de nombre y de género. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no han hecho este cambio y están en las empresas, están en las calles, en todos lados, con el respeto de su nombre, los pronombres, el tema de los baños, porque siempre nos dicen, hasta que no tengas una INE, hasta que no tengas un acta que me diga lo contrario, te voy a respetar, ¿no? Entonces, estas personas, ¿cómo es que pueden hacer la exigencia de su derecho a vivirse, a expresarse, aunque no tengan un acta, ¿no? Porque finalmente tenemos ese derecho a nuestra identidad de género y claro, tenerlo jurídicamente pues nos da la seguridad, pero aunque no la tengamos, tenemos ese derecho a que nos respeten. Ahí, estas personas, ¿cómo pueden hacer esta exigencia de derecho, aunque no tengan un acta aún? Ok. Creo que uno de los principales retos es que comencemos a identificar cómo documentar las violaciones de derechos humanos. Un principio básico es quiénes, cómo, cuándo, dónde, y narración de hechos amplia, cómo te sentiste. Una de las cosas que a veces se demeritan, pero que es importante poner dentro de estos aspectos es cómo te sentiste. De pronto pensamos que la esfera emocional no es importante, sin embargo, cuando se trata del menoscabo de derechos, juega un papel importante en la integridad. Frente a esto, es necesario pues acudir a las particularidades o atender a las particularidades de los espacios. Si fue en tu espacio laboral, pues las juntas de conciliación de arbitraje es una de las instancias. Si te sucedió en un espacio privado, pues mirar si cuenta tu estado con un consejo para prevenir, eliminar la discriminación. Si no lo hay, puedes acudir al Consejo Nacional para prevenir la discriminación, que si bien solo omite recomendaciones no vinculantes, es decir, recomendaciones que apuestan hacia solamente hacer una invitación a una conciliación, sí permiten tener y fortalecer una denuncia más adelante. Creo que una de las cosas es documentar y dejar en claro que, bueno, cuáles son los documentos que, por ejemplo, yo recomendaría. Pues próximamente dentro de las sesiones que va a tener la Corte, estamos esperando la sentencia por el amparo en revisión que postulamos desde la Red de Juventud de Trans México y Ex Justicia para las Mujeres, donde hacemos una denuncia frente a todas las violaciones de derechos humanos y el posicionamiento, y pedimos a la Corte su posicionamiento sobre la constitucionalidad de los actos. Creo que esto es lo que estamos esperando un poco a partir de la vía civil, fue como reclamamos que se repare el daño moral que se hizo hacia nuestra persona a Alessa Flores, que lamentablemente fue asesinada en 2016, a Lía García y a mí, que nos obstaculizaron el acceso a un baño. La vía civil como tema de reparación vía daño moral es importante también utilizarla. También es importante documentarla a través de los mecanismos, incluso de las comisiones de derechos humanos, porque las empresas no están exentas de respetar derechos humanos. Y si no, pues vamos a tener que meter un reclamo hacia las comisiones porque pues tienen que también hacerse cargo de eso, ¿cierto? Entonces, también me gustaría hacerles hincapié de que se fortalezcan por medio, no solamente todo lo institucional y lo jurídico es importante, también
activar otras formas de protesta. La protesta también es nuestra y la protesta también hace hincapié, como bien lo decía Saca, a veces nos sentimos solas y solos. Sin embargo, utilizar nuestro derecho a la protesta es importante. Eso es lo que podría compartir por ahora. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, que quiera comentar algo, quiera utilizar el espacio? A ver, por allá están levantando la mano. Adelante. Hola, muy buenas noches. Soy Noemí Argüello, soy consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas y me interesa mucho el tema de identidad de género porque en el ámbito electoral hemos tenido casos, como en el estado de Oaxaca, donde el tema de identidad de género se ha regulado y eso ha permitido una participación con certeza jurídica para las personas trans. Sin embargo, en muchos estados, como en el estado de Tamaulipas, no tenemos regulado esa figura. Y en este momento estamos en proceso de construcción de los lineamientos de integración paritaria de las postulaciones. Y el tema de identidad de género es un tema que estamos revisando. Entonces, escuchaba la excelente exposición de Jessica Marjan, muy interesante, y me gustaría saber si no me quedó muy claro, pues en un principio pensé que estaba entendiendo bien. Tengo claro hasta ahorita que cuando hay una acta de nacimiento que está registrada en una entidad federativa, puede ser, no sé, cualquier estado, tiene que reformarse o tiene que solicitarse la modificación al nombre o al sexo en la entidad. Y hace un momento decías, es que también si las personas que están en tránsito en la Ciudad de México pudieran hacerlo, esa es mi duda. Obviamente creo que no, pero como lo entendí de esa manera, sería mi duda si se pudiera hacer ese cambio. Y otra cosa, esta sí sería una pregunta para quienes nos están acompañando aquí en esta videollamada. Cuando se presentan las opciones para registro de candidaturas a cargos de elección popular, que es el ejercicio del derecho a ser votado o ser votada, hay opción para registrarse como dentro de las personas, los hombres y de las mujeres, o de género femenino masculino, que se usan de manera indistinta en el ámbito electoral, estos términos. ¿Sentirían alguna, si eres una persona transgénero, que te identificas como una persona del género femenino, ¿sentirías algún agravio que te registraran como hombre? O si eres una persona de sexo femenino y eres transgénero más género masculino, digo, por nomás hablar de una cuestión binaria, no meternos más allá, ¿te sentirías un agravio al sentirte registrado o registrada dentro de las mujeres? Esas serían mis dos preguntas. O sea, en resumen, es la cuestión de la identidad, si se puede acreditar en otra entidad, y la otra es si se percibe algún agravio. Ok. Bueno, es de atrás para adelante. Sí habría un agravio porque el reconocimiento de las identidades no normativas generalmente tienen la particularidad de haber sido, como lo decía, a través del enfoque de las personas cisgénero. Las personas cisgénero y el enfoque cisgenerista o cissexista dice que hay un sexo femenino que pasa a un género masculino o un sexo masculino que pasa a un género femenino. Esa es una visión y un enfoque cissexista, el cual no solamente es binario, sino que elimina toda la experiencia y la particularidad y singularidad de la transición de las personas. Dentro de la identidad autopercibida hay que retomar ese concepto y situarlo, revisitarlo, para que la identidad autopercibida de forma vigente por la persona sea la que se quede. Si esa persona, por ejemplo, no tuvo acceso, no lo desea o cualquier otra circunstancia que nos lleve a que el cambio de acta
por ejemplo, no se realice, pero que su candidatura la desea, es necesario adoptar medidas para que a partir del artículo 35 que te permite votar y ser votado, pues se garantice tu participación política dentro de cualquier cargo de elección. Entonces, frente a eso, hay que ponderar por la identidad autopercibida de la persona y, como ya lo había dicho el Tribunal Electoral, que tomemos en cuenta la adscripción calificada y sobre todo cuando existan ciertos inconvenientes, como pues ya fueron también las candidaturas, donde hombres cisgéneros se quisieron hacer pasar por mujeres trans, donde la comunidad fue la misma que denunció. Entonces, ahí la adscripción calificada fue importante, como lo marcó el tribunal, y sobre todo, pues también hacer hincapié de cómo pues la identidad autopercibida es importante y debe ponderarse. La segunda, espero haber respondido, y claro que existiría agravio. ¿Por qué? Porque están deslegitimando la identidad de la persona. La identidad persona tiene que identificarse como ella lo desea y como ella se percibe de forma vigente en ese momento, y no debe de ser impuesta. Ese es otro tema. Debe ser a voluntad de la persona dentro de los cargos. La siguiente, ¿cuál era? Sí, el reconocimiento de identidad. Ok. El reconocimiento de identidad tú lo puedes hacer en cualquier entidad federativa de las que mencioné, que son 9 con trámite administrativo y una más con un trámite mixto. En este caso, claro que se debe de hacer. Claro que se debe de reconocer, porque son personas que también transitan, que habitan y que tienen nacionalidad mexicana. Incluso quien no tiene nacionalidad mexicana puede apostillar su acta de nacimiento para que se le reconozca. Nada te lo impide, hay certeza jurídica dentro del trámite, a nadie se le ha negado actualmente, solamente lo que sí se ha negado es el resguardo, es decir, que si yo soy de Sonora, y que en Sonora no está legislado, que están todavía en un proceso de reconocimiento para modificación del Código Civil, y vengo a la Ciudad de México, pero en las oficinas del Registro Civil no me resguardan el reconocimiento, el reconocimiento no lo hace el Registro Civil de Sonora, no es que no lo haga el Registro Civil de la Ciudad de México, donde sí lo hiciste y te lo permite. Entonces, ahí es un tema donde se solicita incluso amparo para que cambie, para que más bien se le ordene al director del registro civil hacer el resguardo de dicha acta. ¿Y qué más? Eso era prácticamente todo. A ver, nada más, ya me quedó claro esa parte. Me estás ayudando a aclarar el procedimiento que vamos a establecer en el reglamento y para poder garantizar lo que decías tú de la autoascripción calificada. Precisamente la autoascripción calificada se refiere a un documento donde se reconoce la nueva identidad de género, que es lo que tienen en Oaxaca. Lo que nosotros no queremos llegar es a solicitar una autoascripción simple, como en su momento el Tribunal Electoral lo determinó, es decir, cualquier persona, como se había establecido, nunca pensaron que fueran a ir hombres a decir que eran trans y registrarse como mujeres, cuando en realidad eran personas cisgénero. Eso que ocurrió no queremos que suceda. O sea, no queremos solicitar una autoascripción simple porque desde el punto de vista de la garantía de los derechos, no podemos exigir algo más allá si no hubiera una garantía de cómo acreditar esa autoascripción. Me explico, o sea, en el caso de Oaxaca, ellos lo pueden hacer a través de la identidad de género. En estas entidades que me dices, que son Oaxaca, Ciudad de México y otras 7, si me las dices ahorita muy bien, podríamos establecer nosotros en este reglamento que aquellas personas trans hagan su trámite en alguna de las entidades en donde se encuentra regulada la identidad de género y puedan obtener entonces un documento que les permita registrarse
como mujeres o como hombres según sea el caso. ¿Sí me explico? O sea, porque ese requisito es violatorio. Sí, ese requisito sería condicionar a una persona que haga el reconocimiento de su identidad vía, o sea, sería violatorio de la opinión consultiva 2417, donde, por ejemplo, habla de que el reconocimiento de la identidad debe de ser de forma voluntaria, no debe de ser un requisito para acceder a otro derecho. Entonces, porque ella no va a ser voluntario, sino va a ser para para que tú cambies tu identidad, como si eso acreditara que tú fueses una mujer o un hombre. Entonces, en los términos y volveríamos otra vez a un círculo de violencias donde las personas trans, pues si bien ya no están frente a una autoridad judicial, pero sí están siendo obligadas a ser reconocidas a partir de que se les obliga a hacer el cambio y el trámite para ser reconocidas como tal. Porque hay quienes por distintas situaciones no lo pueden hacer, incluso hay quienes por situaciones personales, pues simplemente no lo van a hacer y no los tenemos que obligar. Entonces, esto sí podría contravenir a la opinión, incluso la opinión consultiva, porque por eso dice de forma voluntaria. Entonces, esa voluntad tendría vicios. Sí entiendo esa parte. Precisamente lo de la autoscripción simple debería ser suficiente con que la persona dijera, yo soy persona trans, punto, con eso es lo que se les estaba acreditando. Lo que no queremos es que haya hombres que vayan y lo usen. Entonces, ¿cómo limitarlo? Porque lo que sucedió en Oaxaca fue que publicitaron los nombres de las personas que decían que eran trans y solitas se bajaron. Dijeron, no, yo no soy trans, porque no lo eran. Entonces, pero eso es violatorio también de los derechos de las personas a sus datos sensibles. Entonces, como no podemos hacer eso, es todo una controversia, o sea, vaya, es un dilema que tenemos ahí, que cómo poder, o sea, el derecho a ser votada o votado no se viola porque tienes cualquier vía, ¿sí? Lo que se viola es tu derecho a la identidad de género y de mantenerla como persona trans y de visibilizar a las personas trans frente a la ciudadanía para poder, o sea, visibilizarlas para poder ir haciendo una transformación cultural. Si tú te presentas como candidata, pero estás registrado como hombre, entonces eso no tiene el mismo impacto. A diferencia de cuando tú te identificas como candidata, pero estás registrada dentro de las mujeres. ¿Me explico? O sea, eso, ¿cómo podríamos resolver esta situación en una entidad donde no tenemos normado la identidad de género, pero para evitar que esto sea, digo, me queda claro que se siente una agresión, que se perciben una agresión, obviamente sí, a lo que es la identidad de la persona, la identidad de género, más no a su derecho a ser votada porque sí tienes el acceso. Por a lo mejor no de la manera que quisieras, pero sí hay acceso. El tema es para poder impulsar lo de la identidad de género y de la presencia de las personas trans, visibilizarlas, vaya. No es decirles participen para ser votadas, sino visibilizar la figura de las personas trans, ese segmento de la población. Entonces, ¿qué solución me propondrían ante eso? Bueno, pues como seguramente, bueno, tendríamos que pues hacer el análisis del caso, pero yo lo que recomendaría es, a partir de ya la sentencia que tuvo el Tribunal Electoral, me parece que es una oportunidad para adecuar y hacer una homologación e interpretación a fin de construir una medida afirmativa que homologue y tenga tanto el criterio del tribunal sobre la cuestión de la adscripción compuesta, pues, perdón, sí, compuesta, sí. Calificada. Calificada, perdón, simplemente. La adscripción calificada y que se homologue con los estándares como el de la opinión consultiva 2417 y que tome en cuenta el contexto, me parece que ese es uno de los retos para construir una medida afirmativa, porque no se ha hecho, pero podemos decir, bueno,
La sentencia entendida en términos de la opinión consultiva 2417, pues sería una cuestión muy innovadora, porque podríamos decir que la voluntad no va a ser viciada, pero que los requisitos, pues sí tendrían que ser evidenciar o acreditar cuál es el interés de la participación pública, sin invadir lo que dice la opinión consultiva 2417, la privacidad y la confidencialidad, y pues los términos de adscripción calificada. Me parece que podría ser una medida muy, muy interesante, la que se podría hacer, incluso quedo a sus órdenes por si necesita un estudio un poco más amplio. Pero yo creo que esa sería muy interesante. Sí, muchas gracias, muy amable. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? A ver, Andrés. Yo. Ya, hola. Sobre la experiencia del comentario que hice hace un momento, fue al momento que yo quise hacer el trámite de mi acta, pues obviamente lo que te piden aquí en Morelia es que vayas a la oficialía donde fuiste registrado. Solicité la información de los requisitos y demás, me los dieron y junté todos mis papeles, porque pues a partir de este año, con el nuevo régimen fiscal, pues ya es gratuito el trámite, ya no tienes que pagar como antes, que era una cuota considerable y que pues no a todos nos permitía como que tener acceso a. Y cuando acudí a la oficialía, que ya fue casi cuando empezó la pandemia y toda esta situación del coronavirus, al momento de solicitar la forma que te piden que llenes, me dicen que no se puede, y entonces me descoloqué un poco y me dicen, no, es que la persona que hace el trámite y el registro no se encuentra y solo ella tiene la contraseña. No dije nada, me retiré y dije, ok, pues vamos a otra oficialía para ver qué puede suceder o qué me dicen ahí. Y acudí a la oficialía número 1, y ahí pues cambió totalmente el trato, el recibimiento y la manera en que te atienden. Fui un poco sobre el tiempo del cierre y ya fue que me dijeron de que pues ven mañana y te damos la forma y demás. Y ya cuando fui a hacer todo el trámite de esta oficialía, me dicen de que no, pues es que más bien no te quisieron hacer el trámite porque pues no es una contraseña especial, todos tenemos acceso para que puedan hacer el trámite como tal, simplemente en la oficialía donde acudiste no te lo quisieron hacer. ¿Por qué? No lo saben, pero la encargada de esa oficialía pues se portó súper buena onda conmigo. Lo que sí pues me descolocó mucho el hecho de que pues me negaran el hacer el trámite en la oficialidad donde fui registrado. Ok. ¿No tuviste ningún reporte o te interesó ponerlo, te interesa ponerlo? Porque justo estamos haciendo un protocolo para el estado de Michoacán. Entonces, pues, más bien, si te interesa ponerlo, pues te puedes acercar conmigo. Yo creo que para empezar no tendrían que tener ese tipo de prácticas, son prácticas discriminatorias que obstaculizan obviamente tu derecho a la identidad. Y pues más bien me interesaría mucho como documentarlo para que no lo vuelva a pasar a alguna otra persona. Sí, claro que sí. De hecho, la encargada de la oficialía donde se realicé finalmente mi trámite, me dijo que pues para lo que necesitara ella me iba a apoyar, y fue la que dijo que se iba a encargar y le iba a dar seguimiento al resguardo de mi acta y demás, por si llegaba a tener algún problema, que no tuviera miedo o pena de acercarme a ella para cualquier duda que tuviera. Ok. Bueno, pues sí, mira, pues más bien, obviamente es violatorio el tema de la opinión consultiva, también pues no sigue los estándares, particularmente de los requisitos, porque esa fue una omisión, más que una acción, fue una omisión que sucedió, y fue a partir de una negación no justificada, ¿no? O sea, no es justificado que nadie tenga las claves, ¿no? Porque no están dentro de los requisitos que el servidor o servidora pública, siempre y cuando tenga las claves, te va a garantizar tu derecho a la identidad. Entonces es una negación por omisión.
Entonces, pues si te acercas, te podría ayudar a reportarlo y sobre todo a que deje de suceder, ¿no? Uno de los temas que tenemos que vigilar en temas de acceso a la justicia, pues es ese, el que no se repita, que se repare y no se repita. Ok, muchas gracias. Ciro, creo que quería hablar Ciro y luego seguimos con Carolina. Hola Jessica. Hola, Flo. Oye, tengo una pregunta. ¿Están trabajando para hacer algún tipo de protocolo con respecto a personas trans y los hospitales? Y la otra, comentaba Isaac que hay algunas jurisprudencias internacionales que podemos utilizar para que nos brinden las cirugías que necesitamos con nuestros seguros que ya tenemos. Esas son mis dos preguntas. Ok. Protocolos para hospitales. Actualmente solamente colaboramos con algunas observaciones vía CONAPRED. Yo creo que si te interesa tener algún acercamiento, pues nos puedes compartir, ya que actualmente estoy en la asamblea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y yo creo que sería importante proponerla, así que pues te invito a que la propongamos. Será importante. Y la otra, solamente sé que dentro de los cambios que se tienen por las modificaciones corporales que tienen las personas, los estándares que están siguiendo son a partir de la CIE 11, que permite el reconocimiento de los estados al tener garantías. Específicamente no te puedo hablar de jurisprudencias, tal vez si SAC las tiene, pues se las agradecería compartirlas, pero sí te puedo checar que el tema, yo te invitaría a darte una vuelta por todas las modificaciones que se hicieron a la CIE 11, la CIE 11 que es esta forma en la cual la OMS tiene sus procedimientos médicos ordenados a partir de cómo deben de abordarse por parte de los estados, pues atiende al tema de la incongruencia de género, que obviamente es patologizante por decir incongruencia, como si hubiese cuerpos congruentes, pero que el cisexismo de las instituciones a nivel internacional lo ha dejado así, pero que yo creo que sería bueno atender a eso, a las CIE 11 y los nuevos estándares a partir de que la OMS modificó y sacó a la condición trans como un trastorno. Sabes, bueno, yo tengo ISSSTE y me da mucha risa porque mis recetas para mis hormonas dice el diagnóstico trastorno por la identidad de género. Así Sí, tal cual, dice trastorno. desactualizados totalmente. Pues sí, yo creo que está desactualizado, como dice pues esta tensión. Creo que también, pues cuando se retiró el término transexual, particularmente, y se despatologiza, lo que hacen es que las categorías relacionadas con las personas trans se quitan sobre el capítulo de trastornos mentales. Y la CIE lo despatologiza para construirlo y llevarlo a una cuestión de condición. Entonces yo creo que sería bueno echarle una leída por ahí. Sí me gustaría que armáramos algún protocolo y eso estaría chido. Sí, sí, cuenta conmigo. Tengo demasiada experiencia con discriminación en hospitales. Ay, ya sé. Pero horrible, sí. Muchas gracias, Ciro. A ver, Carolina, creo que quería hablar. Caro, No te hola, escucho. no te alcanzamos a percibir. Yo sigo sin escuchar. No
No, bueno, no, aquí No. voy a estar todavía. Sí, digo, aprovechando, sí me gustaría comentar en la misma orden de ideas de Yes. Es bien importante la denuncia. Sé que a veces ya no creemos en el Estado tampoco y no creemos en poner quejas, no creemos que no vale la pena, pero sí es muy importante que nos atrevamos a denunciar, a poner quejas, eh, porque si no lo hacemos, pues no vamos a terminar con esto, ¿no? Entonces, de por sí al Estado no le gusta trabajar mucho en estos temas, y si nosotros tampoco no levantamos la mano, pues ahí nos van a encontrar, ¿no? Entonces creo que sí atrevernos a ir y presentar la queja, o ir y presentar la denuncia, la demanda, lo que proceda, creo que esa parte también es muy importante. Bueno, creo que, claro, ¿qué pasaría? Híjole. Bueno, ya vamos casi para 2 horas, creo que ya nos pasamos Sí. del tiempo. Pues si nadie más tiene alguna duda, algún comentario, pues sí, yo quiero agradecer mucho el tiempo, el espacio. La verdad es que yo aprendí bastante, algunas cosas que por ahí me hacían falta, y creo que se han ido complementando, y creo que el derecho y esto es así, ¿no? Conforme avanza, pues van saliendo cosas nuevas. Y pues gracias, muchas gracias por el tiempo, por toda la información que nos brindaste. Y pues ahí estamos al pie del cañón también acá desde Jalisco. Lo que les podamos apoyar con escritos, con documentos que necesiten para presentar sus quejas, sus denuncias. Recuerden, ahí también están las plataformas en línea, ya nos los comentó Jessica, que tienen una plataforma, la CONAPRED tiene su plataforma, Derechos Humanos tiene su plataforma, que les den su folio y se la pasan a Jessica para que nos apoyen desde allá, estarles dando seguimiento a nuestras quejas. Entonces, pues creo que lo damos por terminado. Si nadie más tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera decir, pues yo agradezco el tiempo, el espacio, y pues muchas gracias por haberse conectado. Y en cuanto esté el videíto, se los pasamos para que ahí lo vean y revisen la información. Gracias. Gracias. A ustedes. Ay, me dejé de ver, pero creo que sí me veo. Gracias. Pero Bye. Qué chido verte, Bye. Jess. Un Ay, abrazo. un abrazo a todos. Les abrazo. Bye. 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 Espera, ¿cómo se ve? Ya terminó. Ya nos vamos.